Cuando vamos a hablar del sistema celular 2, ¿ok? Tomar en cuenta que lo que vamos a hablar no es nada más que membrana celular. Por tanto, en sistema celular 2 lo que vamos a hablar netamente es de la membrana celular y sus mecanismos de transporte. No hay donde perderse en esta parte. No es un tema fregado, pero para poder entender mejor esta parte de sistema celular 2, deberían ir a ver primeramente lo que es agua y líquidos en el material de apoyo, ¿ok? Por tanto, empecemos jugando con lo que es membrana celular. Membrana celular. Por tanto, si vamos a ver membrana celular, este tiene sinónimos. Su otro sinónimo es lo mismo que decir membrana plasmática, o es lo mismo que decir plasmalema. Por tanto, los tres se refieren a lo mismo. No hay donde perderse. Si tú hablas de membrana celular, membrana plasmática o plasmalema, es lo mismo. Por tanto, no hay nada donde perderse en esa parte. ¿Ok? Lo arreglamos un poquito. Perfecto. Por tanto, tomando en cuenta eso, empezamos a ver que la membrana va a separar dos grandes espacios dentro de la célula. ¿Ok? La membrana separa dos grandes espacios dentro de la célula. Dentro del cuerpo. Los dos grandes espacios que vamos a ver que está separando dentro del cuerpo son los siguientes. Un primer espacio que está por fuera de la célula, que es todo lo que estamos marcando de color celeste. ¿Ok? Un espacio que está por fuera de la célula y otro espacio que está por dentro de la célula. Donde en este caso estos dos espacios están compuestos netamente por grandes cantidades de agua. ¿Ok? Por tanto, a este espacio que se encuentra por fuera de la célula vamos a llamarle espacio o medio extracelular o espacio o líquido extracelular. En cambio, todo lo que se encuentra por dentro vamos a llamarle con el nombre de espacio o líquido intracelular. Por tanto, aquí vamos a empezar a ver una de las principales funciones de la membrana. Una de las principales funciones de la membrana es separar estos dos grandes espacios, separar el extracelular del intracelular. ¿Y quién separa esos dos espacios? Si nos damos cuenta, estos dos grandes espacios están separados, por la membrana. Por tanto, la membrana o plasmalema tiene como primera función ser el límite, el interfaz entre la parte extracelular y la parte intracelular, entre el LEC y el LIC. Esa es su primera función, separar el LEC y el LIC. ¿Estamos bien? Por tanto, como principal o primera función que vamos a ver es la separación del líquido extracelular del líquido intracelular. Segunda función. Siempre van a ver lo que son sustancias. Y ciertas sustancias lo que van a querer es entrar y salir de la célula. Estas sustancias, para poder y entrar por la célula, ¿por dónde siempre van a tener que pasar? Van a tener que pasar por la membrana celular. Por tanto, segunda función que vamos a mencionar es transportador de sustancias. Transportador de sustancias. ¿Ok? Tercera función que vamos a ver. ¿Ok? La tercera función que vamos a ver es, si nos damos cuenta, dentro de la célula no solamente es así la membrana, no solamente el líquido extracelular, también hay un núcleo, también hay un retículo endoplasmático, liso, rugoso, hay un aparato de Golgi,
que eso ya lo vamos a ver desde la próxima semana. Tenemos lo que son sus vesículas de transporte, de transición. Tenemos lo que son lisosomas, peroxisomas. Tenemos lo que son mitocondrias. Tenemos vacuolas. Tenemos una gran cantidad de organelos, ribosomas. Tenemos gran cantidad de organelos, donde la membrana ayuda a que todo lo que está allá adentro, no se disperse y no se desparrame. Ayuda a conservar la estructura. Ahora imaginemos que tengo una membrana. ¿Ok? Una célula, ¿ok? Y esta célula tiene todo lo que dijimos. Esta célula tiene núcleo, retículo endoplasmático, liso rugoso, aparato de Golgi, lisosomas y demás organelos. Tiene una gran cantidad de organelos. Ahora imagínate que no tuviera membrana. Todas estas sustancias se dispersarían por todo lado. Por tanto, la membrana celular ayuda a ¿qué? Ayuda a mantener esta estructura. La membrana celular ayuda a mantener esa estructura. Por tanto, ¿cómo se llama esa función? A esta tercera función la vamos a llamar conserva la estructura celular. La última función es que conserva la estructura, la tercera función es que conserva la estructura celular. ¡Wow! Vamos viendo cómo va con esto. ¿Qué más vamos a ir viendo? ¿Ok? Vamos a ver que en la membrana, en su parte externa, tiene como unas pequeñas antenitas. ¿Ok? Tiene como unas pequeñas antenitas. Esas antenas, ¿a qué van a ayudar? Esas antenas van a funcionar como si fueran unas antenas para captar señal de televisión. Por tanto, estos ayudan ¿a qué? Ayudan a captar señales. Por tanto, aquí tenemos la cuarta función. ¿Y cómo se llaman a estas antenas? A cada una de estas antenas se le va a llamar receptor. Por eso se le conoce a esta función. Gracias a esas pequeñas estructuras que después vamos a ver qué son, se le conoce como función de receptor de señales. Por tanto, estamos viendo que la membrana separa lo que es la parte extracelular de la parte intracelular. A, ayuda a transportar sustancias de afuera adentro, de adentro hacia afuera, del ECA LIC, del ICA LEC. A, conserva la estructura de las células. Si no hubiera membrana, todo se dispersaría lo que está dentro. Y 3 y 4 tenemos como receptor de señales. ¿Qué más vemos? Vamos a ver que dentro de la célula se va a producir, se va a crear una sustancia llamada enzima. Se les recomienda ver lo que es la parte de enzimas en complementos, material complementario, ¿ok? Esta enzima normalmente tiene que salir para afuera, o sea, es más útil afuera que adentro. Por tanto, si quiere salir, ¿por dónde tiene que salir? Tiene que salir por la membrana. Por tanto, esta enzima que ha sido creado dentro de la célula para salir, porque se necesita que la saquemos, la exportemos. Por tanto, a esta función se le conoce, a esta quinta función se le conoce como exportación o exportador o exportación de enzimas. Ya se les dijo, por favor, vayan a ver lo que son enzimas en la parte de material de apoyo. Por tanto, por último, vamos a ver que por la membrana tiene unas pequeñas estructuras externas, que yo lo voy a poner como si fuera su cédula de identidad. Tiene una estructura que va a funcionar como si fuera su cédula de identidad. Unas pequeñas estructuras que van a funcionar como cédulas de identidad. Como tu carnet. ¿Y para qué sirve el carnet? Finalmente para identificarte. Porque dentro de la célula te cuento que hay como unos pequeños policías. Ok, lo voy a poner como aquí. Y estos pequeños policías, ¿qué es lo que hacen? Estos pequeños policías, a ver, pongámosle su sombrerito de policía. Ahí está, miren, dibujemos. ¿Cómo se llaman estos policías? Normalmente estos policías de mi cuerpo se llaman macrófagos. ¿Ok? Los de la ley. Esos los que ponen el orden. Estos pequeños policías que están dentro de mi célula, lo que hacen,
normalmente es verificar si las células que están dentro de mi cuerpo son propias de mi cuerpo o son ajenas. Tal vez pertenecen a otro cuerpo por CTX motivo. Este es el principio básico para ver lo que es compatibilidad sanguínea. No entiendo, Vela, ¿a qué te vas con eso? Si este ve que esta célula no es de su cuerpo, la destruye. No entiendo con eso. ¿Y cómo se da cuenta? Es como un policía, ¿cómo se da cuenta si tú eres de un país o eres de otro país? Te pides tu cédula de identidad. La célula en su membrana tiene unas pequeñas moléculas, unos pequeños átomos que funcionan como si fuera una cédula de identidad. ¿Para qué? Para poder identificar. ¿A quién? Para poder identificar a las células que son propias o ajenas del cuerpo. ¿Cómo se llama esta función? A esta función se le conoce como reconocimiento celular. Vamos viendo cómo realmente va funcionando la célula, cada uno. Por tanto, para yo poder recordar de todas estas funciones, hay un mnemotécnico bien bonito. Y tú marcas C de conservar la estructura. La primera R de receptor de señales. Me faltaba la membrana que ayuda. ¿Ven que sirven los mnemotécnicos? Los mnemotécnicos ayudan mucho a que recuerdes todo. ¿Ok? La primera A, ¿qué era? La membrana ayuda a que una célula se una con otra célula. Su séptima función. Adherencia celular. La A, esa A que pusimos al final, se refiere a adherencia celular. T. Transportador de sustancias. E. Exportador de enzimas. La otra R. Reconocimiento celular. Y, por último, tiene dos funciones más, unas que nunca te vas a olvidar. Una P, que te la voy a poner aquí, como una octava función, que en realidad es similar a lo de transporte, permeabilidad selectiva. ¿A qué te refieres con permeabilidad selectiva? La membrana es bien discriminadora, no deja pasar lo que sea. Dicen, no, vos no estás a mi altura, vos no pasas. Una sustancia X, otra sustancia, tú sí estás a mi altura, puedes pasar, y le deja pasar. La sustancia, la membrana celular, no deja pasar a cualquiera, deja pasar solamente a lo que ella cree conveniente que debe pasar o debe salir. Por eso a eso se llama permeabilidad selectiva, y de ahí viene la P. Y la última, falta esa I de la interfaz. Ya hemos hecho con la P, y eso es permeabilidad selectiva. Por tanto, cuando tú quieras aprender lo que es o recordar, esto te va a servir hasta en carrera. ¿Ok? Cuando tú quieras aprender o recordar funciones de la membrana celular, te recomiendo que utilices este método. Es el método más sencillo que puedes encontrar, es bien sencillito. ¿Ok? El famoso Craterpie. ¿Ok? Un mnemotécnico muy sencillito para recordar todas estas funciones. Ahora sí, vámonos al otro. Cuando tú hablas de membrana celular, la membrana celular lo primero que tienes que entender es que ha ido evolucionando en su estudio. ¿Cómo ha ido evolucionando? Empecemos con un poquito de historia, ¿ok? Que es muy importante en esta parte. Empecemos un poquito de historia. Al principio, a esa membrana que dibujamos hace un instante, vamos a irlo haciendo por etapas, ¿ok? Al principio, a esa membrana que estamos viendo, que separa los dos grandes espacios, el líquido extracelular y el líquido intracelular, que estaba de naranja. No hay mucho lío con eso, ¿ok? Por tanto, si agrandamos un poco, agrandamos, ¿ok? Con el paso del tiempo, esto se empezó a ver de esta manera. Vamos a dibujar solamente ese pedazo. Ahí está, ese pedazo de membrana que ahorita estábamos dibujando. Donde otra vez vuelvo a pintarrajear. Ahí está.
el líquido intracelular y el líquido extracelular. Por tanto, ¿cómo se veía a esta membrana? A esta membrana se veía que tenía dos capas más oscuras y una capa más clara interna. Por tanto, aquí tienes que tomar en cuenta que aquí se ven tres capas. La membrana celular tiene una capa, dos capas y la del medio, que es esa negra, la que está separando. Todo esto sería ese pedacito que estamos agrandando. Todo eso, tal como lo ves ahí. Por tanto, la membrana celular tiene tres capas. Una capa intracelular que está en contacto con el líquido intracelular, una capa extracelular que está en contacto con el líquido extracelular. Y por último, tiene una capa al medio, donde esa capa del medio las está separando, que es más clara. Por eso se dice que tiene tres láminas y se sabe que la membrana es una estructura trilaminar. Lo primero que se logró ver es que la membrana tiene una estructura trilaminar. Con el tiempo, vinieron varios señores y querían saber qué era esa estructura trilaminar. ¿Por qué era trilaminar? Por tanto, y otra vez agrandamos un poco más ese pedazo. Con el desarrollo de los microscopios, que ya hemos avanzado en sistema celular 2, todo lo que son los microscopios, ¿qué se fue viendo? ¿Cómo estaba formada esta membrana? Y hubieron varias conjeturas, pero la que ganó y la que vamos a hacer es esta, donde vinieron dos señores, el señor Singer y el señor Singer y el señor Nicholson. Singer y Nicholson, ¿qué dijeron? Que la membrana tenía dos capas de lo que estoy poniendo ahorita, que lo que estoy dibujando son sus cabecitas. Al otro lado lo mismo, tienen sus cabecitas. Y tienen colitas, todos tienen colitas, todos tienen colitas. ¿Listo? Por tanto, cada una de esas estructuras, que es uno así y otro así, a esta estructura la vamos a conocer como fosfolípido. Recuerden, a esa estructura que tiene cabeza y cola la vamos a conocer como fosfolípido. Por tanto, si vemos ahí, tenemos una capa y dos capas. Por eso se dice que la membrana está formada por una bicapa fosfolipídica. La membrana está formada por una bicapa bifosfolipídica. ¿Ok? Primera gran cosa que dijeron. Y segundo, estas estructuras estaban bien ordenadas. Ahora las estamos viendo de lado, que están separando lo que es el intracelular del extracelular. Ya acostumbrados con los colorcitos, ¿verdad? Por tanto, no entiendo, ¿a dónde quieres llegar? A esto. Cuando tú lo ves de otra perspectiva, o sea, viéndolo de este lado, solamente viéramos de acá, no así como está, solamente lo vemos o de afuera o de adentro. En este caso lo vemos por fuera. Si lo viéramos por fuera, perdón, veríamos que esta estructura es bien ordenada, solamente veríamos las cabezas. Bien ordenado. Y al ver y tomar en cuenta, al estar así bien ordenado, tiene o asemeja que fuera una estructura llamada mosaico, formando lo que son los famosos mosaicos. Pero no todo eran así, tan bonito. Se veía que había en ciertos espacios o en ciertos lugares aparecían unas pequeñas estructuras que asemejaban o eran lo que son unas proteínas. Y estas proteínas y todo lo que estás viendo aquí no estaba quieto. Esta proteína era como un iceberg flotando en un mar de fosfolípidos, donde esta se movía ahí, después aparecía aquí, después se movía aquí, después se movía aquí, después se movía aquí, después ya aparecía aquí, volvía otra vez ahí, después, o sea, todo el rato está en movimiento. Por eso, no solamente la proteína, también este fosfolípido se movía aquí, después aparecía aquí, después aparecía aquí, después aparecía allá, después acá, todo el rato estaba en movimiento. No era una membrana quieta, no era una membrana estática, es una membrana fluida. Porque está moviéndose, se dice que es fluida. Es un mosaico
fluido. Es un mosaico fluido. Es un mosaico fluido. Por tanto, cuando vamos a ver la membrana tiene una bicapa fosfolipídica. Y aparte, dijimos, forma o tiene un modelo de mosaico fluido. Pregunta de examen muy clásica. ¿Cuál es el modelo de la membrana celular? Su modelo es el famoso modelo de mosaico fluido. ¿Quiénes introdujeron el modelo de mosaico fluido? Singer y Nicholson. Un extra que tienen que saber acá es que ellos no dijeron que la membrana se ha formado por fosfolípidos y proteína. ¿Quiénes fueron los primeros en decir eso? Davison y Danieli, ¿ok? Que en sus libros es tranquilamente. Pero esto es lo que normalmente suelen preguntar. Por tanto, tomar en cuenta este modelo de mosaico fluido, cómo está relacionado con lo que es la membrana, quiénes fueron los actores principales acá, y miren cómo ha ido estructurándose. Primeramente, solamente dándonos cuenta que era una estructura trilaminar, era una estructura trilaminar al principio, nada más. Después ya se fue viendo un poco más con el desarrollo del microscopio y se determinó que tenía proteínas y fosfolípidos por Davison y Danieli. Y posteriormente, ¿cómo estaban organizados esto? A través del modelo de mosaico fluido que fue introducido por Singer y Nicholson, donde se ve una bicapa fosfolipídico atravesado por proteínas como si fueran icebergs. Ya saben que es un iceberg, ¿verdad? Entonces, más o menos ahí va. Entonces, eso es lo que deberías saber en la parte de historia, ¿ok? Por tanto, a partir de esto se puede comprender muy bien todo lo que va. Ahora, ya hemos empezado a jugar, aunque no creas, este es la estructura básica que vas a ver. Todo el rato se juega con eso. Sobre todo cuando vamos a empezar a hablar de lo que es la composición química. La composición química de la membrana celular. La composición química de la membrana celular me va a interesar muchísimo porque la composición química es donde vamos a poder determinar todo lo que está hecho. Por tanto, dibujemos lo que tenemos que dibujar. Ya hemos visto cuál es el dibujo básico. Perfecto, ya tenemos. Recordemos que cada uno era un fosfolípido, tiene cabeza y colas. Y recordemos que había lugares donde estaban atravesados. Estaban atravesados por proteínas. Estaban atravesados por proteínas. Recordemos que esos eran proteínas, ¿no ve? Una proteína, otra proteína. Listo. Por tanto, con esta estructura es donde empieza todo el estudio. Por tanto, la vamos a acomodar muy bien, porque esta es la clave. Aunque no crean, este esquema es la clave para aprender toda membrana. Listo, creo que ahí podemos empezar. ¿Ok? Cuando tú vas a aprender lo que es la composición química de la membrana, lo primero que tienes que entender es que la membrana tiene una disposición en porcentaje, donde una membrana de su 100%, del 100% de la membrana, la clásica, y lo vamos a partir, 60% proteínas, 35% lípidos y 5% carbohidratos. Esa es la distribución que normalmente vamos a ver acá. Por tanto, esta es una cosita que no se te puede zafar ni queriendo. Es algo que sí o sí tienes que aprender. Aquí no hay posibilidad de que digas, no, tal vez no entra. Varias veces ha sido una pregunta de examen, muy clásica. Por tanto, yo no te aconsejo que te confíes con esto. Esta es una pregunta muy clásica. ¿Cuál es la distribución de los componentes? 60, 35, 5. 60 de proteínas, 35 de lípidos y 5% de carbohidratos. Empecemos a estudiarlos uno por uno. Empecemos estudiando primeramente los más complicaditos, se podría decir, que serían los fosfolípidos. Por tanto, empecemos con los fosfolípidos. Cuando vamos a ver los fosfolípidos, empecemos con los lípidos. ¿Cuánto por ciento de la membrana son lípidos? Es el 35%. 35% de la membrana son
lípidos. 35% de la membrana son lípidos. Donde estos lípidos los vamos a dividir en dos. ¿Ok? Estos lípidos los vamos a dividir en dos. ¿Qué son los dos? Primeramente, vamos a ver que este 35% lo vamos a partir en dos. En un 30% y más adelante vamos a ver un poco más, un 5% más. Y si suman 30 más 5, 35. ¿Ok? Solo estamos hablando de lípidos. Recuerden que ahorita todo lo que estamos viendo ahorita aquí son lípidos. A ver, ¿qué son este 30%? Este 30% van a ser unos lípidos llamados fosfolípidos. Y ese 5% va a ser el famoso colesterol, que es un tipo de esterol. Ya. Por tanto, empecemos con este 30% de fosfolípidos. Este 30% de fosfolípidos, vamos a primeramente estudiar a los fosfolípidos. Recuerden, aquí hay una preguntita muy clásica que me encantaría que no las pesquen con nada. Los fosfolípidos son los lípidos más abundantes. Son los lípidos más abundantes. Pregunta clásica, ¿cuáles son los lípidos más abundantes del plasma de la membrana celular? Fosfolípidos. Pregunta clásica. Donde vamos a ver lo siguiente acá. Es de lo más sencillo esta parte. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente. Por favor, no te pierdas con esto. Vamos a ver que los fosfolípidos tienen una cabeza. Ya hemos visto desde hace rato eso. Tiene una cabeza. Y tienen dos colas. Tienen una cabeza y dos colas. Por tanto, empezamos a juguetear más con esto. Tic, tic. Déjenme ver. Quiero algo súper. A ver. No va a salir. Perfecto, no importa. Entonces lo hacemos así. Por tanto, las cabezas. Empecemos jugando con las cabezas. ¿Ok? Empecemos jugando con las cabezas. Que sería esto que estoy pintando de color rosadito. ¿Ok? Esas serían las cabecitas. Vamos viendo lo que son las cabezas de los fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen una cabeza y tienen dos colas. ¿Ok? Por tanto, lo que estamos pintando acá de color celeste de color rosado es las cabezas. Y lo de abajo que vamos a ver son sus colas. Por tanto, tiene una cabeza y tiene dos colas. Tiene una cabeza y tiene dos colas. Cabeza y colas. Su cabeza, hay que ver por qué está formado. Es lo importantísimo. Está formado por fosfato y también está formado por glicerol. Esos son sus componentes básicos. Está formado por fosfato y por glicerol. Las colas, en cambio, netamente, tanto esta como esta, están formados por ácidos grasos. De ahí viene su nombre completo, colas asiloadiposas. Las colas asiloadiposas. Muy importante. Por tanto, ¿cuáles son los dos componentes básicos? Por un lado tenemos la cabeza y por otro lado las colas asiloadiposas. Las cabezas están conformadas por fosfato y por glicerol, como dijimos, y las colas netamente están formadas por ácidos grasos. De las colas me voy a acordar, miren, las colas, dijimos, están formadas por ácidos grasos. Al estar formadas por ácidos grasos, recordemos que tienen un enemigo natural que es el agua. Por tanto, al tener grasa no se van a unir pues al agua. Por tanto, como no se van a unir al agua, repelen al agua. Se dice que tienen una fobia por el agua. Son hidrófobas. Hidrófoba. En cambio, las cabezas no tienen grasa. Y el glicerol y el fosfato se unen, se llevan re bien con el agua. ¿Y cómo se dice? Atracción por el agua. O atracción por algo, feeling. Son hidrófilas. Por tanto, mientras las cabezas son hidrófilas, las colas son hidrófobas. ¿Por qué las colas son hidrófobas? ¿Por qué repelen el agua? Porque están compuestos por ácidos grasos. En cambio, ¿por qué las cabezas son hidrófilas? Porque no tienen grasa y tienen glicerol y fosfato. Por tanto, hidrófila va a ser lo mismo que decir polar.
Hidrófoba es lo mismo que decir apolar. ¿Ok? Por tanto, si te das cuenta, si no tuviera cabeza, no sería un fosfolípido. Lo mismo, si no tuviera colas, no sería un fosfolípido. Para ser un fosfolípido tiene que tener cabeza y colas. Sí o sí tiene que tener una cabeza y colas. Sin cabeza o sin cola no es fosfolípido. Por tanto, sí o sí tiene que tener cabeza, sí o sí tiene una parte hidrófila o polar. Si sí o sí tiene que tener colas, sí o sí tiene que tener un fosfolípido y una parte hidrófoba o apolar. Por tanto, tiene una parte que repele al agua y otra parte que se une al agua. A cuando una sustancia tiene una parte hidrófila o polar y una parte hidrófoba o apolar al mismo tiempo, se dice que esa sustancia tiene una propiedad, la famosa propiedad anfipática. ¿Qué es la propiedad anfipática? La propiedad anfipática es aquella propiedad que me dice que un fosfolípido tiene tanto una parte hidrófila o polar y una parte hidrófoba o apolar. En el caso de los fosfolípidos, una cabeza polar o hidrófila y una cola apolar o hidrófoba. Listo. Eso es, cuidado con eso. Eso es pregunta muy clásica de examen. ¿Ok? Y recuerden, ¿quién une la cola con las cabezas? Quien une la cola con las cabezas es el glicerol. El glicerol es el que une las cabezas con las colas a través de un enlace covalente. En cambio, la cabeza puede unirse con complementos. ¿Ok? A través de un enlace fosfodiéster. ¿Ok? ¿Con quién se puede unir? Enlace fosfodiéster. ¿A través de qué? ¿Con quién se puede unir? Con unos complementos como ser la colina, o puede ser la serina, o puede ser la etanolamina. Son pequeños complementos que vamos a ir viendo, ¿ok? Por tanto, tomar en cuenta muy bien con eso. Por tanto, las cabezas tienen dos tipos de enlace. Primer enlace, une cabezas a pequeños complementos como ser colina, serina, etanolamina, a través de enlaces fosfodiéster. Y las cabezas y las colas se unen a través de un enlace covalente y eso lo forma el glicerol. Perfecto, ahí está, con eso más enlaces. Por tanto, ahí hemos acabado lo que es la parte de lípidos, 30% de fosfolípidos. Pero falta. ¿Qué falta? No solamente son los únicos. Recordemos que todavía nos falta un 5%. Y ese 5% restante de los lípidos es el famoso colesterol. Si dibujamos el colesterol les va a parecer muy familiar. ¿Por qué? Sencillo, un colesterol es así. Cabeza y colas. Pero aquí hay una gran diferencia. Miren su cabeza. Es más pequeña. Y miren sus colas. Tienen tremendas colas. ¡Wow! Son grandotas. La composición es similar. Colas por ácidos grasos, cabezas por lo que es alcohol u otro tipo de grupos. Pero Bill, entonces, ¿qué pasaría? Sencillo. Si estás viendo esta estructura de esa manera, ¿qué quiere decir? Que tiene más grasa, por tanto, tiene mayor componente hidrófobo. Como tiene más grasa, tiene mayor componente hidrófobo, o sea, mayor componente que repele el agua, mayor componente apolar. Y por tanto, ¿eso en qué va a influenciar? Sobre dos cosas, sobre la permeabilidad y sobre la fluidez. Influencia sobre lo que es la permeabilidad y sobre la fluidez. ¿A qué me refiero con permeabilidad? Al paso de sustancias a través de la membrana. A ver, entendamos muy bien estos dos componentes que son muy importantes, que ahorita le vamos a poner nombre y apellido a los dos. ¿Ok? La permeabilidad. A ver, ¿a qué se refiere? Yo te pongo un ejemplo. Si yo tengo un recipiente y otro recipiente, tengo dos vasos, ¿ok? Dos recipientes, ¿ok?
el vaso A y el vaso B. En el vaso A, ok, en el vaso A, no, perdón, aquí no te lo voy a poner esto, voy a hacer así más facilito. Tengo dos membranas, como estás viendo, ok, las clásicas bicapas fosfolipídicas. Tengo dos membranas. Listo, tengo dos membranas. Normalmente, ¿dónde se encuentran los fosfolípidos? El colesterol. El colesterol suele encontrarse entre las colas. Lo dibujo en la estructura. Normalmente el colesterol se encuentra entre las colas de los fosfolípidos. Su cabeza chiquita y su supercola. Su cabeza chiquita y su supercola. Normalmente se encuentran ahí. Ahora ponte que en la estructura A que te estoy dibujando ahí, ¿ok? Tengo full colesterol por todo lado. En cambio, en la estructura B solamente tengo un lugar de colesterol listo, no hay más. En la estructura B. El colesterol tiene más grasa, tiene mucha grasa. Recuerda, el colesterol tiene mucha grasa. Por tanto, si yo quiero que en una de estas dos sustancias pase agua, quiero que pase una gota de agua. ¿Podrá pasar por aquí? Sí, porque no hay colesterol. El colesterol es el único que le bloquearía. ¿Esta podrá pasar por aquí? No, porque hay colesterol. Por aquí no puede pasar. Por aquí tampoco, porque hay colesterol. Por aquí tampoco, porque hay colesterol. Por aquí tampoco, porque hay colesterol. Por tanto, solo está pasando una pequeña molécula de agua en este caso. En cambio aquí, tengo el agua. Tengo agua. ¿Por ahí puede pasar? Sí, porque no hay colesterol. ¿Puede pasar por aquí? Sí, porque no hay colesterol. ¿Puede pasar por aquí? No, porque hay colesterol. ¿Puede pasar por aquí? Sí, porque no hay colesterol. ¿Puede pasar por aquí? Sí, porque no hay colesterol. ¿Puede pasar por aquí? Sí, porque no hay colesterol. Si te das cuenta que han pasado 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de agua. En cambio, en el otro solo ha pasado una molécula en A. ¿Por qué ha pasado menos agua en A que en B? Porque A tiene mucho colesterol, por tanto baja su permeabilidad. En cambio, en B tiene poco colesterol, por tanto su permeabilidad aumenta. ¿Qué es permeabilidad? Dejar pasar. En tu mente pon permeabilidad, dejar pasar. Por tanto, ¿cuál tiene mayor permeabilidad? Exacto, B. ¿Cuál tiene menor permeabilidad? O sea, deja pasar poco. A. ¿De qué ha dependido esta permeabilidad? De la presencia de colesterol. Perfecto. Por tanto, ¿qué se me viene a la mente? Se me viene a la mente que cómo es la relación entre los dos. Que cuanto más colesterol hay, la permeabilidad baja. Como en A tiene harto colesterol, por eso es poco permeable, su permeabilidad disminuye. En cambio, B tiene muy poco colesterol, su permeabilidad es alta, deja pasar hartas cosas. Son diferentes. A esto se llama inversamente proporcional. Mientras uno baja, el otro sube. Bien, y en el caso de fluidez, ¿qué era fluidez? Hace rato hablamos cuando era membrana. Fluidez se refiere a movimiento. Fluidez netamente se refiere a movimiento. Sí, yo hablo de la fluidez. Ahí es donde venía el ejemplo que estábamos hace rato. Tengo un frasco, tengo otro frasco. Tengo un frasco, otro frasco. Listo. Tengo el frasco A, tengo el frasco B. El frasco A está lleno de agua. En cambio, el frasco B está lleno de grasa. En ambos voy a dejar caer una moneda. Una moneda de 10 centavos. ¿En cuál llegará más rápido al fondo? Obvio. En la que tiene agua. ¿Y por qué en el de grasa no? Porque es más densa, por tanto, reduce el movimiento, hace que la fluidez sea menos. Por tanto, tomando en cuenta, ¿por qué la moneda ha caído más rápido en A? Porque solo es agua. En cambio, ¿por qué en B va más despacio? Porque en vez de agua, lo que tiene es grasa, y la densidad de la grasa del aceite es mucho mayor. Por tanto, donde hay grasa, todo es más lento. Donde hay grasa, todo es más lento. Por tanto, acá hacemos igual su igualación con el colesterol. Por tanto, ¿cómo está igualado con el colesterol? Que cuanto más colesterol hay, o más grasa hay, ¿ok?
menor movimiento, o sea, menor fluidez. Por tanto, dense cuenta, cuanto más colesterol hay, bajan tanto el movimiento de la membrana se mueve menos, menor fluidez, y también bajan su permeabilidad. En cambio, cuanto menos colesterol habría, o sea, en los dos casos borramos, y lo ponemos al revés, ok, lo ponemos al revés, el colesterol baja en ambos casos. Por tanto, la membrana se mueve más, mayor fluidez, y la membrana deja pasar más cosas, mayor permeabilidad. Estos dos componentes de fluidez y permeabilidad, a estos dos se les conoce como propiedades de la membrana. Por tanto, ¿cuántas propiedades tiene la membrana? Dos. Primera propiedad, fluidez. Segunda propiedad, permeabilidad o permeabilidad selectiva. Ambas, ¿cómo están relacionadas con el colesterol? Sencillo. Porque el colesterol, a mayor colesterol, menor fluidez, permeabilidad. Menor colesterol, mayor fluidez y permeabilidad. Mayor colesterol, menor fluidez y permeabilidad. Siempre. Son inversamente proporcionales en ambos casos. Por tanto, ¿cuántas propiedades tiene la membrana? Dos. ¿Cuáles son? Fluidez y permeabilidad. ¿A qué se refiere la fluidez? Al movimiento, y que la membrana siempre esté en movimiento y nunca esté estática. Pregunta de examen. En cambio, permeabilidad se refiere al transporte de sustancias y equilibrar las sustancias que están tanto afuera como adentro de la célula, en la parte extracelular e intracelular. Listo. Eso es la parte de lípidos, que es una parte bien sencillita y bien tranqui. ¿Estamos bien? Ahora vamos a continuar con la siguiente. Las siguientes serían las proteínas. Cuando hablamos de las proteínas, lo primero, siempre a tu mente. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Proteínas. ¿Cuánto por ciento de la membrana representan? Y habíamos visto hace rato, representan el 60%. Lo primero de lo primero que tiene que venir a tu mente, que las proteínas representan el 60% de toda la membrana. Y las proteínas las vamos a clasificar en dos. ¿Cuáles son? Las proteínas pueden ser proteínas transmembranales también conocidas como proteínas integrales. Proteína integral o transmembranal es lo mismo. Cuando me refiero a una proteína transmembranal o integral, es como esta, que atraviesa toda la bicapa, desde el líquido o desde el espacio extracelular hasta el espacio intracelular. Atraviesa todo desde el LEC hasta el LIC. Todo eso es atravesado por estas proteínas. Por tanto, tomar en cuenta, cuando hablo de una proteína transmembranal, es aquella proteína que atraviesa toda la bicapa, desde el LEC hasta el LIC. Esta es una proteína transmembranal o integral. ¿Estamos entendiendo? Por tanto, cuando yo hablo de una proteína transmembranal o integral, lo más importante es saber sus funciones. Y nos vamos directamente al grano. ¿Cuáles son sus funciones? Para eso hay un mnemotécnico, el RETE. Las proteínas transmembranales son retes. ¿Qué son retes? ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan que teníamos como pequeñas antenas? ¿Quiénes son estas antenas? Pues esas antenas no son nada más que las proteínas transmembranales. Por tanto, las proteínas transmembranales funcionan como si fueran receptores. Receptor de señales. Primera gran función. Segunda función de esto. Segunda gran función. Su segunda gran función. Enzimático. No entiendo, ¿a qué te refieres con enzimático? Recuerden, tienen que ir, porque una proteína también puede ser una enzima. Generalmente aceleran procesos en la membrana. Tercera función, hay sustancias. Recordemos que hay sustancias que siempre quieren entrar y quieren salir. Hay sustancias que siempre quieren entrar y quieren salir. Hay sustancias que siempre quieren entrar y quieren salir. ¿Ok? Y estas sustancias a veces no pueden atravesar la bicapa. Por tanto, ¿por dónde entran y salen? Por la proteína transmembranal. Entran y salen por la proteína transmembranal. Por eso una proteína transmembranal
sirve como un transportador. La proteína transmembranal sirve como un transportador. Y por último, imagínate que no hubiera proteína transmembranal. La membrana quedaría incompleta, la membrana tendría sus huecos. Por tanto, la proteína transmembranal sirve o es parte de la estructura de la membrana. Por tanto, tiene una parte o una función estructural. Por tanto, recuerden, mnemotécnico para esto. Rete, receptor, enzimático, transportador y estructural. Recuerden que este transporta sustancias. Perfecto. Por tanto, con esto no se les debería olvidar todo lo que es una proteína transmembranal. ¿Ok? Sencillito. Ahora nos vamos a ir a jugar mucho con las proteínas transmembranales. Con las proteínas transmembranales de tipo transportador. ¿Ok? Y hemos visto que estas proteínas son de tipo transportador o también llamado integral. Es lo mismo. ¿Ok? Ahora empecemos a jugar sobre todo de tipo transportador. O sea, vamos a jugar más con este tipo de proteína. Vamos a tener dos tipos de proteínas transportadoras. Una proteína es la proteína canal y otra es la proteína permeasa. ¿Ok? Las permeasas y las canal. ¿Cuándo hablo de una proteína canal? Miren lo que vamos a hacer acá. Son estructuras que funcionan como si fueran una canaleta. Si alguna vez has visto una canaleta, me vas a entender re bien. Miren, esta proteína tiene un espacio vacío. Por ese espacio vacío es por donde las sustancias entran y salen. Por tanto, a esta proteína que forma un espacio, un conducto, a esta proteína que forma un conducto se le conoce como canal. Pero ¿cuál puede ser la principal estructura que puede pasar por ahí? Agua. ¿Cuánto lo principal que podemos ver que puede atravesar esa parte es el agua? Por tanto, si yo veo una molécula de agua, listo. ¿Por dónde normalmente va a atravesar? Por esa estructura. Por eso se dice que estos son conductos hidrófilos y eso no se te tiene que pasar. Por tanto, la membrana me dice que las proteínas canal no son aquellas proteínas que forman conductos hidrófilos. Son proteínas que forman conductos hidrófilos. En cambio, las permeasas tienen una pequeña peculiaridad. ¿Cuál es la peculiaridad que tienen? Bien sencillo. Digamos que ya no tienen esa misma estructura. Miren cómo van ellas. Ahí está. Tiene una forma ahorita, si se dan cuenta. Tiene una forma. Ahora quiero que pase una sustancia. Cualquier sustancia. Si se dan cuenta, ahora quiero que pase. Pasa y no puede, porque está como cerrada. Para dejar pasar, ¿qué tiene que hacer la membrana? ¿Qué tiene que hacer esta permeasa? ¿Qué tiene que hacer esta permeasa? Para dejar pasar. Para dejar pasar. Miren lo que ha pasado. La permeasa ha cambiado su estructura y puede ahora sí entrar o salir la sustancia. Por tanto, las permeasas, ¿cuál es su peculiaridad? Su peculiaridad más grande es que pueden cambiar su estructura o su forma. No gastan energía al hacer esto. No gastan energía en ningún momento. Ok. Y como terminan en la palabra asa, hacen un trabajo
enzimático. En realidad son enzimas. Son enzimas las cuales cambian de forma para poder transportar sustancias. En cambio, las proteínas canal en ningún momento cambian su forma para transportar sustancias. Son solamente conductos hidrófilos que dejan pasar sustancias. Nada más. Por tanto, ahí estamos viendo los dos tipos de proteínas transportadoras. Las proteínas canal y las proteínas permeasa. Y segundo tipo de proteína. Segundo tipo de proteína, que es mucho más sencilla. La proteína periférica. La proteína periférica. Cuando yo hablo de una proteína periférica, las proteínas periféricas son aquellas proteínas las cuales se encuentran en los extremos. Se encuentran en los extremos de la membrana. Ya no atraviesan la bicapa, sino se encuentran en los extremos. O pueden estar hacia la parte extracelular o hacia la parte intracelular. Entendamos bien esto. Pueden estar hacia la parte unidos. Ahí está, esa es una periférica. La vamos a poner con una forma de un zapatito, como si fuera una botita. O pueden estar unidos en la parte extracelular. Pero nunca... ¿Cuál es el chiste? Que nunca atraviesen la bicapa. O pueden estar unidos hacia la parte intracelular o pueden estar unidos hacia la parte extracelular, pero jamás atraviesan la bicapa. Esas son proteínas periféricas. Están en los extremos, jamás atraviesan la bicapa. Y su función básica es algo llamado segundo mensajero. Lo de segundo mensajero les dejo en la parte de material de apoyo para que puedan revisar mejor, ¿ok? Por tanto, esta primera parte va a ser hasta acá. Lo que vamos a estudiar es esta parte. Vamos a estudiar hasta la parte de proteínas. En la próxima clase vamos a ver lo que son carbohidratos, ese 5% restante y su función clásica de reconocimiento celular que vamos a ver. Y vamos a ver lo que es transportes. Bueno, con esto hemos terminado toda la parte de membrana. Hasta la próxima. Bye.